Buenos días, bienvenidos a la presentación de los resultados de las encuestas sobre las condiciones de vida de estudiantes y profesores en el área de la salud de la Universidad del Zulia y la encuesta sobre la educación virtual de la Universidad del Zulia que fue realizada por el Observatorio de Universidades. En esta ocasión nos acompaña la profesora Yelena Salazar y el profesor Carlos Meléndez del Observatorio de Universidades como ponentes y vamos a tener a tres comentaristas de las universidades, de la Universidad Luz, la doctora Tibisay Rincón, el bachiller Daniel Sanabria. Queremos agradecer muy especialmente para la realización de esta actividad el apoyo de la doctora Liniela Rojas de la Facultad de Medicina de Luz, de la profesora Raima Rujano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y a los jóvenes de la FSU, a su presidenta que debe estar por ingresar, a Daniel Sanabria, de Yanira Yaguas, a José Barbosa y de verdad a toda la comunidad universitaria que ha contribuido de manera importante para que el Observatorio de Universidades pueda realizar sus estudios. Por favor, mantengan durante toda la sesión las cámaras y los micrófonos apagados y puedan realizar sus preguntas, inquietudes, comentarios desde ya a través del chat que al final vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, entonces, vamos a dar la bienvenida a los profesores Carlos Meléndez y Yelena Salazar, quienes van a realizar su exposición. Buenos días. Vamos a esperar la presentación para iniciar. Bueno, la encuesta de condiciones de vida de la población universitaria es una iniciativa que comenzó en el año 2018, solo a nivel del estado Lara. Posteriormente, en el año 2020, en plena pandemia o inicio de la pandemia, se hizo a nivel nacional. Y acá vamos a presentar los resultados de la Universidad del Zulia debido a la solicitud que ellos nos hicieron y bueno, el valioso apoyo que nos dieron durante la ejecución la realización de estas encuestas. Siguiente. Entonces, bueno, la ENOVU 2020, en el año 2020, como les indiqué, es a nivel nacional y la idea es conocer las condiciones de trabajo y estudio a nivel de la educación superior, en este caso en épocas de pandemia, en el momento que inició la pandemia. Y consta de dos partes, una encuesta que se hizo para conocer las condiciones de estudios a nivel virtual y una encuesta para conocer las condiciones de los trabajadores, de los profesores y estudiantes en las facultades donde hay áreas de la salud y que estuvieron trabajando o están trabajando todavía en el tema de atención a COVID. Vamos a iniciar la primera que se va a presentar es la ENOVU virtual. Como les indiqué allí, la ENOVU virtual analiza las condiciones de estudio y trabajo de los estudiantes en el marco de la implementación de la educación virtual en las universidades venezolanas debido a la pandemia. Y la salud también está asociada a esas condiciones de trabajo y de estudio, pero de estudiantes y profesores en el área de medicina y enfermería durante el año 2020. Cabe destacar que esta encuesta se desarrolló durante los meses de agosto, septiembre, y nos permitió conocer un poco los inicios de cómo fue esa situación en esos ámbitos. Para vincularlo a lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, estamos trabajando en lo que es la educación, el objetivo número 4, la educación de calidad, todo lo que está vinculado al tema de la educación virtual, las condiciones necesarias que están asociadas
a la condición, al estudio a nivel virtual, ¿verdad? En cuanto a lo que es el trabajo decente y crecimiento económico, que es el objetivo del desarrollo sostenible número 8, ahí estamos vinculando las condiciones de trabajo en las que estamos, en este caso los profesores y profesoras universitarias. Y en el objetivo número 10, que es la reducción de desigualdades, un poco cuáles son estas condiciones que tenemos y cómo ha afectado el tema de las desigualdades a nivel de trabajo y estudio. Para efectos de la aplicación de la encuesta, en el caso de la Universidad del Zulia, en la NOU virtual hubo 403 encuestas, donde hubo una participación de 147 hombres y 259 mujeres. Y a nivel de estudiantes, 286 estudiantes y 117 profesores. En el caso de la participación en la NOU Salud, fueron 238 encuestas, donde tuvimos 100 hombres y 138 mujeres, y 201 estudiantes y 37 profesores. Vamos entonces con la ENOU virtual. Aquí vamos a estudiar en la ENOU virtual algunos aspectos que se los voy a mencionar antes de explicarlos cada uno, ¿no? Recursos tecnológicos, los servicios públicos necesarios para hacer la educación a distancia, las clases virtuales, aulas virtuales, tipo de trabajo, aplicaciones y herramientas que más se utilizaron, motivación de profesores y estudiantes, calidad de la educación virtual, la opinión sobre el plan de educación en casa y las condiciones de trabajo y estudio. Con respecto a los recursos tecnológicos, tenemos los resultados de profesores y estudiantes y vemos cómo en cuanto a la disponibilidad de recursos, por ejemplo, lo que es la computadora portátil, 35% de los profesores contaban con su computadora y un 55% de los estudiantes contaban con computadora. Cuando vamos a computadora de escritorio, también hay una diferencia grande entre profesores y estudiantes, 68%, perdón, no cuentan, leí mal la información, 35% no cuentan con computadora de escritorio de uso individual, y en el caso de los estudiantes, 86% no cuenta con computadoras de escritorio de uso individual. Con las tablets se usan en 15% tiene tablet y 10% de los estudiantes tiene tablet. El recurso con que más cuentan es el teléfono inteligente propio. En las dos poblaciones tenemos un 82%. Aquí vemos cómo los docentes cuentan en menor medida con computadoras portátiles en comparación con los estudiantes. En la siguiente lámina, lo que es los servicios públicos, también vemos una diferencia con respecto a los datos nacionales, que a nivel de la encuesta nacional, el mayor proveedor de servicio de Internet es CanTV ABA. En el caso de la Universidad de Zulia, la mayoría de profesores y estudiantes acceden al uso de datos móviles desde su teléfono inteligente. Es decir, por ejemplo, en el caso de CanTV ABA, los estudiantes lo usan un 19% y los profesores un 14%. Datos móviles, 72% y un 62% los profesores. Después van disminuyendo proveedores de Internet privado, 22% los estudiantes y 32%, Internet satelital mucho menos, estudiantes 12%, profesores 3%, y dispositivos de Internet inalámbrico también baja un poco, lo usan un 7% de los estudiantes y un 15% de los profesores. Con respecto al tema de los servicios públicos, vamos a hablar primero del servicio eléctrico. El 68% de los estudiantes y profesores no cuentan con servicio eléctrico continuo. O sea, tienen
alguna medida interrupciones del servicio eléctrico. Cuando lo comparamos a nivel del estudio que se hizo nacional, la luz supera la media nacional, que es de 62%, es decir, los cortes allá, o la continuidad de servicio eléctrico es más interrumpida. 43% de los estudiantes y profesores sufren de cortes eléctricos diarios entre 3 y 6 horas. Y una gran mayoría no dispone de equipos de generación de energía alternativa, de energía eléctrica. En este caso, un 91%. Con respecto a las clases virtuales, a pesar de las limitaciones que vimos en cuanto a lo que es el acceso a Internet y electricidad, 21% de los profesores manifiesta que no ha impartido clases durante la pandemia y 26% de los estudiantes que no ha impartido clases, no ha recibido clases durante la pandemia, ¿no? Hay un error en la redacción de las láminas. 31% de los estudiantes manifestó que no ha recibido clases. En cuanto a la educación en pandemia, las aulas virtuales, el 67% de los profesores cuenta con entorno virtual de aprendizaje para la creación de aulas virtuales, para dar sus materias. Y un 58% no posee aulas virtuales para el desarrollo de sus asignaturas. En este caso veíamos que algunos profesores tenían el aula virtual en algunas materias y en otras todavía no las habían incorporado. La siguiente lámina. Con respecto a lo que es el acompañamiento de la universidad durante lo que fue la educación en pandemia, que era el acceso a alguna formación ofrecida desde la universidad, 50% de los profesores no han recibido orientaciones o instrucciones para el uso de sus aulas virtuales, y de los que las recibieron, 30% consideran que no ha sido suficiente. Con respecto al uso de otras aplicaciones, además de contar con las aulas virtuales, se vienen utilizando otras aplicaciones y más o menos pasa lo que pasa a nivel nacional, que una de las aplicaciones que más se usan es el WhatsApp, tanto en profesores y estudiantes. En el caso de estudiantes 80%, en los profesores 76%. El correo electrónico también es otro soporte para el trabajo. Un 44% lo usan los estudiantes y un 74% de los profesores. Y luego lo que es el aula Classroom de Google, también se usa en menor medida. Y cursos en línea con la plataforma de la Universidad del Zulia, estudiantes han accedido un 6% y profesores 21%. En cuanto a la motivación, tenemos que en general la motivación va entre baja y media, y poca, pues, mediana y poca. En el caso de los profesores, 30% se siente entre poco y nada motivado, y 39% medianamente motivado, un 31% muy motivado. Básicamente, las causas de la desmotivación es el salario que estaba obteniendo para ese momento, el funcionamiento de los servicios públicos que le impide desarrollar las clases virtuales, el apoyo tecnológico que pudiera ofrecer la universidad para ese momento, ¿verdad? Y los recursos tecnológicos que poseen. Como vimos, pues ahí hay carencia de algunos recursos tecnológicos. En cuanto a los estudiantes, también vemos más o menos el mismo comportamiento. 30% se encuentra muy motivado, 38% medianamente motivado y 32% entre poco y nada motivado. Con respecto a lo que es la calidad de la educación, aquí se preguntó la calidad de la educación en el contexto en que se estaba desarrollando para ese momento. O sea, con las carencias que hemos visto que se tienen para desarrollarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los profesores decían que 30% la consideraba deficiente,
28% regular y un 25% la consideraba buena. En el caso de los estudiantes, 30%, 33% la considera regular, 19% deficiente y un 28% la considera buena. Seguidamente, entonces, se le pregunta acerca de la comparación entre la educación virtual y la educación presencial y nos encontramos que 48% de los estudiantes considera que la educación virtual es peor que la presencial, por la experiencia que ha tenido hasta ese momento, y 18% indica que es igual. En cuanto a la formación en la educación virtual, 43% de los estudiantes no había recibido hasta ese momento formación en uso de herramientas de aplicación web con fines educativos. Y 38% indicó que no sabía si la Universidad del Zulia le había ofrecido programas de formación para poder acceder a plataformas de uso virtual para sus clases. Seguidamente, ya en el mes de mayo, el gobierno nacional habla o promueve el lanzamiento de un plan que se llama Plan Universidad en Casa. Quisimos conocer un poco qué tanto se había difundido ese plan a nivel de la población universitaria. 69% de los profesores no conoce el plan, 79% no ha recibido directrices ni información de la Universidad del Zulia con respecto al plan y 86% no había diseñado sus aulas virtuales de acuerdo a lo que plantea el plan. En el caso de los estudiantes, digamos, el desconocimiento del plan es mucho más alto, 80% no lo conocía y 75% no había recibido información sobre el plan de parte de la universidad. Posteriormente también revisamos un poco lo que es las condiciones de estudio y de trabajo desde casa. Entonces, todo lo que tenemos que tener para trabajar adecuadamente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, que nos dicen en cuanto a lo que es la luz natural o artificial, dice que un 62% la luz con la que cuenta no le permite visualizar la pantalla del computador sin generar fatiga. Con el caso, con respecto a lo que es la distancia entre el escritorio y entre el escritorio y la mesa del computador o la mesa del computador, el 56% decía que una distancia no adecuada. 65% no tiene una ventilación adecuada para el estudio. 85% no tiene soporte para apoyar las muñecas cuando está utilizando el teclado o el ratón de la computadora. Y la mayoría, un 96%, no cuenta con una silla cómoda para el trabajo o el estudio en el estudio bajo esta modalidad. Esto mismo lo evaluamos con respecto a los profesores y más o menos nos conseguimos con resultados parecidos en cuanto a la disponibilidad de luz que no le genere fatiga, un 64%. La distancia cómoda entre el escritorio y el computador, un 74% considera que no la tiene. Un 63% también considera que la ventilación en su área de trabajo no es adecuada. Un 91% no tiene soporte en la muñeca para el uso del teclado o del ratón. Y las sillas ergonómicas, pues el 86% no cuenta con una silla cómoda. Y esto de alguna manera expresa la situación como estamos trabajando. Creo que todos en este tiempo hemos tenido problemas con la espalda, con molestias por las condiciones como trabajamos en las casas, porque no tenemos adecuados los, los, los espacios. Seguidamente viene ya la presentación del profesor Carlos de lo que es la Novus Salud. Muchas gracias, profesora Yelena. Muchas gracias a los presentes de la Universidad del Zulia, que, bueno, debo decir en modo de paréntesis que a una institución que le agradezco muchísimo porque parte de mi formación, mi formación de pregrado y posgrado se la debo a ella
y además el cariño a la universidad también, parte de ello lo adquirí en esta universidad. Mirar las condiciones de estudio y trabajo, que fue el énfasis que hicimos con la encuesta del Observatorio de Universidades en el 2020, ameritaba, además de ver las condiciones para la educación virtual, mirar lo que estaba pasando con ese pequeño grupo de profesionales, pequeño digo en las facultades de las áreas de la salud, frente a la pandemia, en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, mirar y observar qué es nuestra labor, lo que estaba pasando en la educación superior en pandemia, ameritaba necesariamente ver qué estaba pasando. Por eso se crea la Enovu Salud, una encuesta que acompaña a la Enovu virtual para ver esta variable de estudio. Siguiente, por favor. Repito, las variables que estudiamos en esta encuesta en el área de la salud eran varias. Una de ellas tenía que ver con el suministro de equipos de protección sanitaria a profesores y estudiantes. Cuando miramos este indicador, 47% nos dijo que no recibe mascarilla, 53% no recibe guantes, 66% no recibe gorros. Aquí hablamos específicamente de los profesores y estudiantes de medicina y enfermería que en ese momento de estudio realizan sus actividades docentes tanto en la universidad como en los espacios de atención de salud pública, y los estudiantes que hacen prácticas profesionales y pasantías clínicas dentro de los espacios de atención de salud pública. Cuando miramos en general, nos damos cuenta que 39% no recibe, además de mascarilla, guante, gorro, medimos otros tipos de EPP, por ejemplo, digamos, trajes de protección, entre otros, y esos que son también importantes tienen un porcentaje mucho mayor que el que vemos aquí. Pero estos tres básicos, vemos que casi la mitad o más de la mitad no recibe por parte del Estado ningún tipo de este equipo. En general, esto es mucho más amplio para los estudiantes de pregrado. El 67% de los estudiantes de pregrado no reciben ningún tipo de protección personal dentro de los espacios donde realiza sus prácticas y pasantías. Siguiente. Además de eso, dentro de las condiciones necesarias en un contexto pandémico y en un contexto pandémico y de emergencia, que se deben garantizar y en general en todas las condiciones de agua, saneamiento e higiene. Cuando miramos este indicador, vemos que el funcionamiento de los baños, bueno, es irregular para los espacios de salud de los centros donde estudiamos. El 15% de los baños funcionan casi siempre, pero 32% nos indicó que muy pocas veces, y 16% nos dijo que nunca los baños funcionan en los lugares donde realizan sus actividades docentes y de estudio. Cuando miramos el suministro de agua, también nos damos cuenta que es totalmente irregular. 15% nos dijo que llegaba una vez a la semana, 30% nos dijo que era entre 2 o 3 veces a la semana, y 28% nos dijo que el agua en su ambulatorio, en su hospital, de los diferentes tipos que evaluamos, 28% nos dijo que apenas llega una vez a la semana. Otras de las condiciones de agua, saneamiento básico e industrial que medimos fue la falta de insumos de limpieza. Aquí se puede observar el alto porcentaje que nos dijo que esta condición estaba dentro de los espacios y las áreas especializadas donde laboraba. 78% falta de insumos de higiene, 71% falta de lavamanos, condición básica para el lavado de las manos, sobre todo en estos tiempos pandémicos. 7 de cada 10 nos dijo que había presencia de suciedad en los ambientes, y 61% nos dijo que en el lugar donde estudia y trabaja había falta de contenedores de desecho. Entre otras condiciones de las mismas que estamos conversando, 76% nos dijo que en su lugar de trabajo y estudio hay falta de iluminación. 8 de cada 10 también nos dijo que había falta de ventilación. En cuanto a los servicios públicos, uno de los servicios que traemos para esta presentación
formal que le hacemos a la Universidad del Zulia es el servicio eléctrico. 68% de los estudiantes y profesores manifestó que en su lugar de trabajo hay fallas en el servicio eléctrico. Y esto se agrava en la medida en que las condiciones de las plantas eléctricas son deficientes. Miremos estos otros indicadores. 47% nos dijo que la planta eléctrica en el lugar de trabajo y estudio funciona con intermitencia. 9% nos dijo simplemente que no hay. 7% nos dijo que no hay, pero es necesaria. 6% nos dijo que hay, pero no funciona. Bueno, apenas 3 de cada 10 nos dijo que la planta donde trabajan y estudian funciona siempre. Es decir, alrededor del 70% de los estudiantes y profesores están en lugares donde el funcionamiento de la planta eléctrica en este contexto de fallas intermitentes de luz es irregular. Además de la obtención de equipos de protección personal, de las condiciones de agua, saneamiento e higiene, los estudiantes y profesores de pregrado, posgrado y de medicina y enfermería en la Universidad del Zulia se enfrentan a condiciones laborales y de seguridad también bastante negativas. Uno de los que evaluamos los episodios de violencia por parte de pacientes y familiares al personal de salud. 77% nos dijo que había en los últimos meses presenciado este tipo de episodios, y se repite lo que miramos a nivel nacional, que quienes más padecen este tipo de episodios son los residentes, los estudiantes de posgrado. Bueno, Yelena, vamos a comenzar con algunas conclusiones de las dos presentaciones. Con el caso de lo que es la ENOVU virtual, acá se ratifica un poco lo que se plantea en el estudio que hace la CEPAL y la UNESCO a nivel de América Latina durante el julio del año pasado, donde dice que la modalidad virtual evidencia un aumento de la desigualdad del acceso a oportunidades educativas vía digital, porque aumenta las brechas. En el caso de los resultados que se dan a nivel de toda Venezuela, pero particularmente de la Universidad del Zulia, también se presenta porque quien no tiene los equipos y los servicios adecuados para acceder, pues termina a la educación virtual, termina abandonando. Entonces, aquí nos dice que al menos la mitad de los profesores no han dictado clase en pandemia. Las principales limitaciones para la labor docente son la falta de equipos y la falla de servicios públicos. En otros países, cuando esto inició, hubo políticas dirigidas a fortalecer esas áreas para poder acceder a la educación digital. Los profesores que están dictando clases lo hacen a través de las aplicaciones y redes o aplicaciones o herramientas como WhatsApp y correo electrónico, y que son complementarios, pero no son suficientes para impartir la clase virtual. A diferencia que el resto del país, el proveedor público es Java, como ya le habíamos comentado anteriormente. En este caso, los profesores y estudiantes de la Universidad del Zulia recurren más al uso de datos móviles, que implica un gasto adicional porque lo tienen que pagar de sus propios recursos. Aquí, como decíamos, la mayoría accede por proveedores privados, dispositivos inalámbricos, plan de datos del teléfono y en menor medida el internet satelital. Las condiciones para trabajar y estudiar desde el hogar no son las mejores. Yo creo que aquí mucha gente y muchos profesores y estudiantes nos sentimos representados, que si uno tomara fotos de cómo uno trabaja y estudia dentro de los hogares, pues hay una cantidad de lugares y sitios totalmente incómodos donde nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo, incluso por el acceso a internet en espacios
en espacios dentro del mismo hogar, pues no es igual. Los profesores consideran que la calidad de educación virtual es regular y los estudiantes la consideran peor con la virtual, perdón, que la presencial. Aquí tenemos que aclarar que no es que estamos evaluando como tal la educación virtual como una opción de estudio que se dio a nivel mundial, sino que en las condiciones que se nos dio o que los profesores y estudiantes de la Universidad del Zulia consideraron, pues que no era la mejor. ¿Por qué? Porque no, como vemos en la presentación, no tenemos las condiciones ideales para realizar este tipo de trabajo. Entonces esto también tiene que ver con la motivación para continuar lo que es la educación virtual, pues la motivación, como vemos acá, está entre, como vimos los resultados, entre muy poca y mediana, precisamente porque tienes que sortear muchos obstáculos para lograr culminar o desarrollar este tipo de actividades. Y acá viene la de Novu Salud. Continúa Carlos Meléndez. Con respecto a los resultados de Lenovo Salud, anterior hay dos resultados, Ingrid, por favor. Bueno, vamos, complementar con lo que los datos nos hablan por sí solos, la mitad de los profesores y otros hallazgos que hemos encontrado en el estudio, ¿no? Lo primero es que profesores y estudiantes en el área de salud no cuentan con equipo de protección completos, dotados por el gobierno como debe ser y como se establece, digamos, en los derechos del personal del área de la salud. También es importante mencionar que casi la mitad de los profesores y estudiantes, como un hallazgo complementario, no había recibido entrenamiento para atender a los pacientes y evitar el contagio de COVID-19 al momento de iniciar la pandemia. Digamos que esto se encuentra entre las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. De igual forma, digamos, esto pudiese ser entre las razones por las cuales observamos que la lamentable vulnerabilidad y la evidencia del saldo trágico de la pandemia en el Zulia. Hasta hace poco Médicos Unidos por Venezuela señaló que digamos, habían 73 personas del personal de salud que habían fallecido. Otro monitoreo que hace efecto Cocuyo había digamos, identificado que el 20% del total del personal de salud fallecido en Venezuela estaban trabajando, laborando dentro del estado Zulia. Y bueno, las razones por las cuales esto ha pasado ha sido entre la ausencia, entre otras, ¿no? Equipos de protección personal, pero también las condiciones en las que trabajan nuestros médicos y enfermeros, la falta de productos de limpieza y suciedad son una constante en los establecimientos de salud en la región. Gran parte del personal y estudiantes no cuentan con lavamanos para realizar el correcto lavado de manos para la atención sanitaria. Si a esto se le suma el suministro irregular de agua, se evidencia el incumplimiento de las normas básicas de higiene para la atención sanitaria. Bueno, la mala ventilación se convierte en una amenaza para el mantenimiento de las condiciones de higiene en los establecimientos. Otro elemento básico y lamentable que vemos dentro de los centros de salud en las que las fallas diarias del servicio eléctrico, bueno, en el Zulia superan el promedio nacional y bueno, al final también atentan contra la vida de los pacientes. Los robos y hurtos también han afectado las condiciones de trabajo y estudios en luz. La situación de violencia por parte de familiares, también como lo dijimos en la cifra, es una constante en los estudiantes y profesores de la Universidad del Zulia y supera, ¿no?, el promedio nacional. La situación de violencia también, el entorno laboral se refleja en el acoso que hay por parte del personal directivo con los estudiantes. Esto es también parte de los hallazgos complementarios. Los estudiantes de posgrado son quienes más sufren el acoso laboral por parte de los directivos de los hospitales y ambulatorios de los centros de salud en el estado Zulia. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya pasamos a la sesión de comentarios. Muchísimas gracias a los profesores Yelena Salazar y Carlos Meléndez por su exposición. Ahora en este segmento vamos a realizar los comentarios de los estudiantes y los profesores de la Universidad del Zulia. Vamos a darle la palabra a la bachiller Jaisel Pérez, quien es presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, y además de esos estudiantes de 10º semestre de la carrera Ciencias Políticas. Jaisel nos va a comentar acerca de las condiciones para la educación virtual. Bienvenida, Jaisel. Hola, muchísimas gracias. ¿Me escucho bien? Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer este espacio y de verdad no puedo iniciar de otra forma sino diciendo que eso que ustedes están mostrando hoy son más que cifras y datos. Sin duda alguna, eso que ustedes están mostrando hoy son vivencias de cada uno de los que formamos parte de la comunidad universitaria de la Universidad del Zulia. Para nadie es un secreto cuántos han sido los retos que años desde que inició la pandemia. Y siempre lo he dicho y lo recalco, Venezuela no estaba preparada para asumir la educación a distancia. Primero porque soy de las que piensa que hoy no existe un sistema educativo. Hoy los estudiantes de Venezuela, todos los jóvenes, sin duda alguna estamos desprotegidos porque no existen políticas públicas que sin duda acompañen o se involucren realmente en la vida del joven venezolano en los aspectos educativos. Por lo menos en el caso muy particular del Estado Zulia, sin duda, como ustedes reflejaban en esos datos, en las conclusiones, que son muy ciertas, porque hoy les quiero hablar no solamente como Jaisel Pérez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, sino como un estudiante más que sin duda vive lo que viven todos los estudiantes, sin duda vive el desánimo, la frustración de ver cómo está pasando el tiempo, están pasando los meses y no se le da respuesta a las universidades, no solamente a la Universidad del Zulia, y todas estamos pasando por lo mismo, pero sin duda la Universidad del Zulia tiene una particularidad que agrava más y son las condiciones tan críticas que vivimos en nuestro estado. Al iniciar la pandemia, recuerdo yo, pasaba un mes y ya se había anunciado el tema de la educación a distancia y una profesora de ingeniería pautó una clase. Recuerdo que los estudiantes de ingeniería me hicieron llegar el capture donde la profesora les decía en 5 minutos nos vemos a través de la plataforma Zoom. Y a los 5 minutos les dijo, muchachos, lo siento mucho, no sé utilizar esta plataforma. Y yo ahí entendí cuán grave estábamos, cuánta dificultad íbamos a tener para enfrentar la educación a distancia. Y muchas veces hasta a mí me pasó que pautaba una clase con un profesor a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. Entonces a nosotros sí se nos ha hecho un poco difícil a comparación de los demás estados del país, de las demás universidades del país, porque lo que agrava en este estado sin duda es la crisis de servicios públicos, que pasa más allá de la electricidad. Hablaron ahí también la cantidad de hurtos que han habido dentro de la Universidad del Zulia. Sin duda eso es algo que desde mi punto de vista nos repercute ahorita porque no estamos utilizando las instalaciones físicas, pero en el momento que nosotros avancemos a las clases presenciales, que para allá creo yo que debemos sumar todas las universidades nuestros esfuerzos para exigir un plan de vacunación masiva para todos los profesores y estudiantes y obreros y empleados que conformamos la comunidad universitaria de todas las universidades para volver a la presencialidad. Sin duda creo que ese debe ser el norte. De hecho, ya con la APUS, la FAPUP, hemos trabajado para alinear estrategias que sin duda nos lleven a exigir la presencialidad, porque sabemos que en nuestro país no hay condiciones para ver clases virtuales y ya está más que demostrado. Por eso les decía, eso que ustedes hoy están mostrando aquí son más que datos, son más que cifras, son más que porcentajes, son vivencias de todos los estudiantes que sin duda ahí están muy bien representados, de todos los profesores que ahí están muy bien representados, porque si algo tenemos desde la Universidad del Zulia es que aunque sabemos que eso no funciona, no hemos dejado de hacer los esfuerzos
porque entendemos que en un país tan crítico, en un país que está gobernado por personas que parece que, o no es parece, tengo la certeza que cada día nos quieren más brutos, más ignorantes, nosotros seguimos empeñándonos en agarrarnos muy fuerte de nuestros lápices y nuestros cuadernos. Y es por eso que nunca, aunque se nos puso ese gran reto, se nos colocó ese gran reto de la educación a distancia, conozco de muchas facultades que aún así lo intentaron, conozco de muchas facultades y escuelas donde la mayoría de sus clases eran prácticas y aún con eso se decidieron avanzar en las clases teóricas. Es por eso que de verdad agradezco este gran encuentro que hemos tenido hoy aquí y que mostremos la realidad en todos los espacios que sean necesarios, porque sí hay que romper con eso que se está diciendo por ahí, que la Universidad del Zulia se adaptó muy bien a las clases a distancia, y nosotros que la vivimos sabemos que eso no es así. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por el espacio, en nombre de todos los estudiantes de la Universidad del Zulia. Gracias, Yaisel Pérez, por tu valioso testimonio de lo que están viviendo los estudiantes en el marco de la educación virtual. También nos acompaña en la mañana de hoy Daniel Sanabria, quien es estudiante del último año de medicina de la Universidad del Zulia y también tiene un diplomado en gestión de aplicación a la seguridad y salud ocupacional de la Universidad del Zulia. Bienvenido, Daniel. Gracias, profesora. Primero, agradecer la oportunidad que nos dan a los estudiantes de la universidad y a los estudiantes de la salud específicamente. No tuviera palabras para complementar, porque se ha dicho de manera magistral, la situación y la realidad universitaria y de salud de nuestro país y de la universidad. Pero cuando me preguntan sobre comentarios de los estudiantes de medicina, sería importante destacar cómo ha venido evolucionando la educación y cómo ha venido evolucionando el trabajo de los estudiantes en salud a lo largo de estos años en los que se ha notado un deterioro de sus experiencias en esta materia. Ellos decían que al inicio, obviamente, nosotros tenemos aproximadamente 8 años, los que estamos en sexto año, tenemos aproximadamente 8 años en la universidad, porque sumamos los periodos en los que no estamos en actividad, ya que no habíamos todavía tenido nuestro título. Si sacamos las cuentas, nuestra generación, la promoción Médicos Luz 2019, estando en 2021, ya debería graduarse teóricamente, como el nombre lo indica, en 2019. Y aquí estamos, seguimos. Hemos notado, obviamente, un progresivo deterioro, pero como me han comentado mis compañeros y también lo comparto, la academia se mantiene. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que las clases y la academia y los temas se impartan, pero si bien es cierto, se puede avanzar en materia teórica, muchas, sino la mayoría de las actividades en la facultad o la escuela de medicina necesitan un componente práctico. Necesitan un componente práctico porque hasta el mismo pensum lo exige cuando una persona va a buscar trabajo, bien sea nacional o en otras latitudes. Yo tengo compañeros que han tenido que comprar videobeam para sus propias clases, no alquilar, comprar, porque se cansaron de que nunca hubiese videobeam. Al inicio, hace 8 años, quizá en las primeras clases había videobeam, luego, a mí, más o menos como de hace 4 años, ya no había videobeam, o a veces había, a veces no, y ya recientemente nunca había videobeam y había que mandarlo a alquilar entre todos y entre nadie, porque siempre había uno que ponía que no. Entonces se creaban esas situaciones y han habido algunos de los compañeros que para su clase particular no va a faltar el videobeam porque ellos lo compran. Ahora, eso por poner un ejemplo, pero yo considero que la educación virtual en Venezuela no está en condiciones de ser planteada, porque no es simplemente agarrar toda la educación y ponerla en WhatsApp o
o en Google Meet o en Zoom, sistema. Tiene una sistemática que nosotros no conocíamos porque la educación presencial ya la veníamos deteriorando. Se han hecho muchos esfuerzos. Yo recuerdo, pero en la historia, porque no había nacido, que la universidad estuvo cerrada, si no me equivoco, más de 40 años y se hicieron esfuerzos para volverla a abrir. Ahora el cierre no es directo, no es frontal, no es que te están diciendo vamos a cerrarla y punto, pero técnicamente, administrativamente, a nivel de servicios y a nivel de desmotivación, es como si te cerraran la propia universidad y nosotros mentalmente tenemos que hacernos a la idea de que somos nosotros los que nos queremos desarrollar, ser profesionales y graduarnos. Yo hago la comparación. Hoy en día en Venezuela son más los trabajadores que pagan por trabajar prácticamente porque ganan menos de lo que les cuesta ir en transporte público a su trabajo. Entonces también los estudiantes son más los que, en vez de tener una educación gratuita como lo consagra la Constitución, pagamos y nos esforzamos de más, siendo que no es nuestra competencia, para tener nuestra educación. No voy a volver a repetir la situación de los servicios públicos, bien conocida por todos. No voy a volver a repetir la situación de la educación virtual, bien conocida por todos. Pero tenemos que recordar en nuestra universidad que nuestro lema es que después de las nubes, el sol. Hemos tenido un periodo bastante largo de nubes, pero ciertamente los médicos y los profesionales de la Universidad del Zulia son reconocidos a nivel mundial, no solamente nacional, no solamente latinoamericano, sino mundial. ¿Por qué? Porque no se doblegan al cierre, ya no directo, ya no de un papel, ya no como lo hizo hace muchos años dictaduras militares, no. Hoy en día quieren imponernos un cierre que es más de situaciones, para que tú mismo seas el que te vaya, no para que cierren la universidad. La universidad no se va a cerrar, la universidad va a seguir, pero va a seguir porque los estudiantes queremos, a pesar de toda la situación adversa que tenemos, seguir formándonos y tener nuestro título para poder acceder a un mercado que el mundo está tan mal como lo está Venezuela o como está el estado Zulia, pero no contaban con que nuestra generación accede a internet, mal que bien, bien que mal, y se da cuenta de que en otros lugares el mundo está desarrollándose. Entonces nos toca, gracias a que tenemos universidades que son hermanas o amigas de universidades de prestigio a nivel mundial. Por ejemplo, la Universidad del Zulia está en la lista de universidades que son aceptadas para los STEP y aplicar a ser médico en Estados Unidos. Tenemos esa ventaja y la tenemos que aprovechar. Algunos se han caído, se han quedado en el camino. No estoy diciendo que fallecieron, sino que han dejado las carreras y han hecho sus vidas también, es válido. Pero los que queremos y podemos tener la oportunidad y la aprovechamos de tener esa oportunidad, ese título, para poder salir a un mercado laboral y desarrollarnos como personas, porque queremos eso, no porque a otro se le ocurra que mi carrera o mi profesión no sea importante y quiera venir a tergiversarla. Queremos hacer eso, queremos desarrollar el país, sabemos que así se desarrolla un país, pensando, entonces nosotros lo vamos a realizar. Yo quiero simplemente pues agradecer al observatorio porque nos pone la realidad enfrente para poder hacerle a esa realidad, poder desarrollar soluciones para esa realidad. Y la solución es la educación. La educación que te lleve a la práctica, la educación que te lleve a querer desarrollar, pero igual de pobres todos. Porque de eso se basa la famosa, no, vamos a disminuir las desigualdades, sí, pero vamos a empoderar a los que están abajo, no a bajar a los que están arriba. Ese es el comentario que quería realizar, que ahorita en la práctica profesional 3 estamos haciendo unos esfuerzos grandísimos. Yo le agradezco a la Escuela de Medicina y a la Facultad de Medicina
por todo lo que hemos logrado y vamos a seguir teniendo logros porque después de las nubes, el sol. Muchas gracias. Agradecidos, Daniel, por tu testimonio como estudiante de medicina de luz. Para cerrar, vamos a darle la palabra a la profesora Tibisay Rincón, quien es médico cirujano, fisióloga, tiene un máster en fisiología, es doctora en ciencias médicas y además es profesora titular de pre y posgrado de la Universidad del Zulia y directora de la Escuela de Medicina también de la Universidad del Zulia. Bienvenida, doctora Tibisay Rincón. Muchas gracias, amigo. En primer lugar, quiero agradecer al personal del Observatorio de Universidades por darme la oportunidad de llegar en esta entrevista en nombre de los profesores de la Universidad del Zulia. En esta oportunidad me toca comentar acerca de la encuesta de salud y debo decir, como bien lo decían los estudiantes, que a pesar de todas las dificultades, la Universidad del Zulia sigue dando lo que tiene que dar de su potencial. En este momento nosotros tenemos activos a los estudiantes de la práctica profesional 3, el nivel 3, que es ya la práctica para graduarse, es lo que tenemos activo de pregrado. Y por supuesto de posgrado tenemos a todos nuestros residentes activos en los diferentes hospitales en sus residencias. Debo coincidir que ciertamente el suministro de equipos de protección es muy deficiente. En caso de pregrado, los estudiantes tienen que autofinanciar completamente sus equipos. De hecho, ellos para irse a la PP3 hicieron su organización para la adquisición grupal de estos insumos que se necesitan, mascarillas, guantes, gorros, etcétera. Para poderlo hacer. En el caso de posgrado, ciertamente algunos hospitales ofrecen sobre todo mascarillas, como lo decían ustedes, pero no ofrece el equipo completo muchas veces, y también el residente pues tiene que poner de su bolsillo para completar estos equipos de protección que sean completos. En cuanto a las condiciones de trabajo, de estudio y de trabajo, ciertamente no son buenas. La disponibilidad de baños, de agua, no permite el lavado de manos recomendado en momentos de pandemia y se tiene que recurrir entonces al gel hidroalcohólico, que representa también pues un gasto para el estudiante. Los estudiantes de pregrado tienen que comprarse todo, desde su gel, alcohol, todo. Y los de pregrado pues también, los de posgrado, perdón, también de su parte pues tienen que cumplir con estas normas, ¿no? En cuanto a los servicios públicos, sabemos que tenemos el déficit eléctrico. Estoy totalmente de acuerdo que la Universidad del Zulia es particular porque el estado Zulia no tiene las mismas características del resto de la ciudad. Y de electricidad, de agua, de internet, fíjense que ni ABA tenemos. De manera que todo lo que en el Zulia se quiere hacer pues es más cuesta arriba que en el resto de las ciudades. Acá el único hospital que tiene una planta eléctrica es el hospital universitario y su duración es limitada cuando se va la luz, de manera que no tenemos plantas eléctricas en el resto de los espacios hospitalarios. En cuanto a las condiciones de seguridad, pues también vemos cómo, sobre todo los estudiantes de posgrado, eso es cierto, han sido atacados de alguna manera por los familiares en algún momento, los familiares de los pacientes. Se entiende esta frustración por la falta de respuestas que puede darse en un momento de salud porque no hay las condiciones en los hospitales suficientes. El material humano lo tenemos, pero a veces no hay las condiciones. Si hay que hacer una tomografía, si hay que hacer otro tipo de procedimiento, no hay cómo hacerlo en el hospital. Entonces el familiar a veces agrede al médico creyendo que el médico lo puede resolver. Y en cuanto al acoso de los directores, bueno, debo decir que eso lo tenemos nosotros bien controlado en la parte de posgrado porque los comités académicos
de cada una de las residencias tienen buenas relaciones, mantienen comunicación con los directores de los hospitales y pues se minimiza ese abuso que pudiera haber en algún momento en cuanto a lo laboral. De manera que yo quiero decirles que a pesar de todas estas dificultades, nuestros posgrados están funcionando, nuestros residentes están atendiendo a la comunidad, se hizo el esfuerzo a nivel de pregrado de poder activar la PP3 porque son 557 alumnos que se llegan por todos los ambulatorios y hospitales rurales del estado Zulia y que dan respuesta a la comunidad. En medio de todas las dificultades, estamos dando respuesta a la comunidad, que es para lo que hacemos y para lo que estudiamos y para lo que nos formamos. De manera que estoy de acuerdo con Daniel, del escudo de nuestra universidad dice que después de las nubes vendrá el sol y estamos dispuestos a estar de pie, luchando con esas nubes para esperar que el sol pues aparezca. Muchas gracias a todos por la oportunidad y dispuesta a responder sus inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rincón. Muy importante también su testimonio con respecto a lo que se vive en los estudios de medicina en la Universidad del Zulia. Los profesores Yelena Salazar y Carlos Meléndez también felicitan a los comentaristas por sus valiosos aportes. Tania Llanes dice: mis felicitaciones a los coordinadores del observatorio por los resultados de esta investigación que reflejan nuestra compleja realidad institucional. Me gustaría saber si estos hallazgos se traducirán en alguna propuesta a elevar a nuestras autoridades o a algún organismo. Voy a ir leyendo los comentarios y luego le vamos a dar paso a los profesores para que puedan responder. Carlos Meléndez agradece a Daniel por su valioso comentario. Yelena Salazar a Yesel y a Daniel. Ibiza Rincón. Raima Lujano, excelente actividad. Profesora Yelena Salazar, ¿tiene algún comentario que hacer para cerrar? O profesor Carlos Meléndez. Bueno, en primer lugar agradecerles a los estudiantes y a la profesora por los comentarios, porque claro, nosotros estamos tratando de reflejar una realidad, pero ustedes de alguna manera explican más con las vivencias o complementan pues esta explicación con las vivencias y ratifican la validez del estudio, que esto es importante. Con respecto a las acciones a realizar, digamos, una de las cosas que nosotros consideramos importante es la divulgación de información, porque muchas veces esta información nosotros la conocemos muy bien a lo interno de la comunidad universitaria, pero mucha gente que no está vinculada directamente con las universidades desconoce las condiciones en las que estamos trabajando. Generalmente las conocemos nosotros y nuestras familias, que de alguna manera son las que financian estas actividades que nosotros hacemos dentro de las universidades, tanto estudiantes como profesores. Pero no está de más ponernos a la orden ante cualquier iniciativa que se tenga desde la universidad, desde las asociaciones de profesores, desde las organizaciones estudiantiles, en la que nosotros como observatorios podamos apoyar, podamos incentivar pues, la realización de próximos trabajos que fortalezcan las acciones que ustedes estén o vayan a realizar. Sí, gracias. Bueno, yo también agradecerle a la doctora Tibisay, a los comentaristas, Yesiel y Daniel, veamos, ratificar una de las conclusiones que la profesora Yelena nos comentaba, que se observa en la región latinoamericana, bueno, muchas organizaciones, el Instituto de Educación Superior Latinoamericana, y ESAL de la UNESCO lo ha venido insistiendo de que observemos, igual que la CEPAL, las
brechas que se están abriendo en América Latina en cuanto al acceso y la prosecución, pero que en Venezuela, digamos, esto es peor, ¿no? Porque las instituciones públicas están, digamos, y el esfuerzo por garantizar la continuidad está siendo financiada y está siendo sostenida por las individualidades. Eso lo vemos también en la continuidad de las revistas científicas, que ha sido una de las universidades que hemos nosotros identificado, que digamos, se mantiene y que al final cuando vemos en el fondo es gracias a grupos pequeños o individualidades que entienden la importancia de tener este tipo de iniciativas, o el hecho de que algunas escuelas estén funcionando gracias a las individualidades o a grupos, que no es porque exista un presupuesto justo, que no es porque exista unas condiciones justas que las debe garantizar el gobierno, sino porque existe, y eso también lo vimos en un dato, que es el que quiero resaltar, un porcentaje importante que está motivado, y cuando vemos por qué está motivado es porque por los estudiantes, porque entiende la importancia de la prosecución de los estudiantes, pero también por la conciencia de entender lo que significa la universidad, pero por sobre todo es también porque pueden, porque hay un grupo también importante que es que simplemente no puede pagar sus datos móviles, no puede, sino que se fue a trabajar, sino que se fue del país, no puede comprarse los equipos de protección personal, y lamentablemente ese es el grupo que queda excluido, y a ese grupo es el que también nosotros queremos visibilizar con lo que hacemos, ¿no? Nuestro papel es ese, buscar la manera de que se evidencie, que se denuncie, y la manera, digamos, la perspectiva de los derechos humanos es esa, buscar la documentación a través de estudios como este, con la calidad y la certificación universitaria que nos las da la colaboración interinstitucional que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Zulia, con instituciones como el Instituto de Salud Ocupacional que dirige la profesora Liliana, con el aporte del Centro de Investigaciones de Trabajo Social que dirige la profesora Raima. Entonces, esa es como que la labor. Y que ustedes nos sirvan como puente para que las autoridades vean también esto y sirva para la toma de decisiones. Justamente sobre lo que está señalando el profesor Carlos, viene el comentario final, que es de la doctora Tibisay. Dice: es importante destacar que las condiciones en el Zulia no son las mismas de otras regiones, porque los estudiantes de aquí se comparan con las de otras universidades autónomas. Propongo hacer llegar estos resultados a las autoridades. Exactamente de eso se trata, visibilizar cuál es la situación de nuestras universidades en el marco de esta pandemia, porque ciertamente es un hecho que la educación presencial todavía va a tardar en llegar. Hasta ahora no hay estipulado ningún proceso de vacunación para profesores, estudiantes, etc. Bueno, con este último comentario vamos a despedir nuestra actividad, y por favor recuerden que todos los eventos del Observatorio de Universidades están a su disposición en el canal de YouTube del Observatorio, y bueno, por allí también se pueden compartir, es OVO Universidades TV. Le agradecemos de nuevo a los ponentes, a la doctora Tibisay Rincón, a los bachilleres Jaisel Pérez, Daniel Sanabria, a la doctora Liliana Rojas y a la doctora Raima Rujano, y a la Universidad del Zulia por estar siempre abierta y dispuesta para contribuir con el Observatorio Venezolano de Universidades. Buenos días a todos y muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy.